Bienvenido a una historia épica donde finalmente se revelan antiguos secretos. Hoy profundizarás en la trágica historia de Sansón, un hombre cuya vida estuvo marcada por desafíos y elecciones que lo llevaron al abismo de la tragedia. En este intrigante vídeo te verás envuelto por una narrativa llena de detalles ocultos, que revelan capas profundas de dolor y sufrimiento, pero también de esperanza y redención. A medida que detallamos los secretos detrás de la historia de Sansón, encontraremos no solo las raíces de su caída, sino también la clave de su salvación. Así que ven conmigo mientras desentrañamos los misterios pasados de la trágica historia de Sansón. Pero antes de profundizar en la historia, solo asegúrate de estar suscrito al canal, porque los próximos vídeos serán una serie de contenido que revelará los detalles más ocultos de grandes personajes bíblicos. En aquel tiempo, Israel vivía bajo la sombra y la opresión de los filisteos, un pueblo poderoso que había subyugado a los israelitas con mano de hierro. La esperanza se sentía como un hilo fino, a punto de romperse en cualquier momento. Fue entonces cuando comenzó la historia de Sansón, marcada por una promesa divina de liberación. En una pequeña aldea llamada Zora vivía un hombre llamado Menoue. Él y su esposa, cuyo nombre permanece anónimo en las escrituras, enfrentaron una profunda tristeza. Ella era estéril y en su cultura esto se consideraba una gran maldición. Sin embargo, sus fervientes oraciones estaban a punto de ser respondidas de una manera que ninguno de ellos podría haber imaginado. Un día, mientras la esposa de Menoue estaba sola, ocupada con sus tareas diarias, un visitante celestial apareció ante ella. Era un ángel del Señor que traía noticias que cambiarían para siempre la trayectoria de sus vidas. Con una presencia que irradiaba calma y autoridad, el ángel anunció que no solo concebiría un hijo, sino que ese hijo sería el elegido por Dios para comenzar la liberación de Israel de los filisteos. Lo más intrigante es que el ángel estableció condiciones específicas para la creación de este futuro libertador: debe ser nazareo desde su nacimiento. Esto significaba que Sansón, nombre que recibiría, no podía consumir alcohol ni ningún producto derivado de la uva, ni cortarse el pelo. Estos votos no eran meros caprichos, sino profundos simbolismos de dedicación y santidad, que vinculaban directamente a Sansón con la misión divina reservada para él. Esta revelación fue tan extraordinaria como sobrenatural. El ángel explicó que el voto de Nazareo sería una señal de la presencia y el poder de Dios en la vida de Sansón, preparándolo desde el útero para la gran tarea que le esperaba. La esposa de Manoah, aunque inicialmente conmocionada por la manifestación y la magnitud del mensaje, sintió su corazón lleno de fe y esperanza. Ella corrió a compartir la buena noticia con Menoue, quien también se sintió conmovido por una mezcla de admiración y reverencia ante el plan divino para su familia. Juntos, Menoue y su esposa se prepararon para la llegada de Sansón, conscientes del extraordinario papel que desempeñaría su hijo. No solo se convirtieron en guardianes de una promesa, sino también de una profecía que traería el cambio tan esperado para su pueblo. Así comenzó la historia de Sansón, marcada desde el primer momento por un destino divino y una misión de fuerza incomparable, cuyas raíces estaban firmes en la fe y la promesa de la liberación. La promesa hecha por el ángel a Menoue y su esposa no estuvo exenta de desafíos y responsabilidades. Cuando el mensajero celestial entregó la noticia de que serían padres de un futuro libertador, estuvo acompañada de instrucciones precisas y detalladas sobre cómo debía criarse el niño. El propósito de Sansón estaba entrelazado con un compromiso sagrado, y era esencial que sus padres se adhirieran estrictamente a la guía divina para asegurar el cumplimiento de esta misión. Desde el momento de su nacimiento, Sansón estaba destinado a ser nazareo, término que proviene del hebreo nazar, que significa consagrado o apartado. Esta consagración requirió abstenciones estrictas, establecidas para mantener la pureza y la dedicación de Sansón a Dios. El ángel del Señor especificó que no debía consumir ningún producto de la vid. Esto incluía no solo vino, sino también uvas frescas, pasas, jugo de uva y cualquier derivado de la uva, simbolizando una completa separación de las prácticas e indulgencias comunes entre el pueblo. Además, el ángel le ordenó a Sansón que evitara toda impureza.
En aquellos tiempos, las impurezas podían referirse a alimentos considerados impuros según las leyes dietéticas judías, así como a la contaminación física y espiritual de otros rituales y prácticas paganas que eran comunes entre los pueblos vecinos, incluidos los filisteos. Menoue y su esposa, conscientes de la seriedad de estas instrucciones, se comprometieron profundamente con el papel de protectores y educadores de Sansón. Ellos mismos tuvieron que adoptar un estilo de vida que reflejara los valores y la santidad exigidos por el voto nazareo, para poder guiar eficazmente a su hijo por su camino predestinado. La vida en el hogar de Manoa estuvo, por tanto, marcada por una extraordinaria dedicación a la pureza y a la fe. Le enseñaron a Sansón, desde pequeño, las razones detrás de sus restricciones dietéticas y la importancia de su relación especial con Dios. Cada momento de su educación fue una oportunidad para reforzar su propósito divino y prepararlo para el destino que esperaba su madurez. Esta preparación cuidadosa y deliberada ayudó a formar a Sansón no solo en su fuerza física, sino también en su carácter espiritual. Su crecimiento fue una serie continua de aprendizajes y reafirmaciones de su sagrada misión, que Menoue y su esposa supervisaron con amor, fe y un profundo sentido de responsabilidad. Así, gracias a la obediencia y la fe de sus padres, Sansón fue criado no solo como una figura de poder, sino como un símbolo viviente de la promesa de Dios a su pueblo. La vida de Sansón, desde su nacimiento, estuvo entrelazada con milagros y manifestaciones del poder divino. A medida que crecía, no solo en estatura sino también en fe y compromiso con las leyes de su voto nazareo, su fuerza también aumentó, alcanzando niveles que desafiaban la explicación humana. Esta fortaleza no era solo un atributo físico, sino un testimonio claro del apoyo y la presencia de Dios en su vida. Un día, mientras caminaba por los viñedos de Timná, un hecho notable demostró de manera innegable esta extraordinaria fuerza. Sansón se enfrentó a un león, un encuentro que para cualquier otro hombre significaría una lucha desesperada por la supervivencia. Sin embargo, para Sansón, armado con el poder sobrenatural que Dios le había dado, la situación terminó de manera muy diferente. Mientras el león rugía y cargaba, el Espíritu del Señor descendió poderosamente sobre Sansón. En ese momento, sus manos se convirtieron en herramientas del poder divino. Con una calma sorprendente y una fuerza que parecía emanar del mismísimo cielo, Sansón agarró al león, desgarrándolo como si fuera un simple trozo de tela. Esta hazaña, realizada sin ningún arma, fue una clara demostración de que la presencia de Dios estaba con él, y que su fuerza era para la protección y liderazgo de Israel. Este episodio se convirtió en una de las historias más contadas entre su pueblo, un recordatorio constante de que incluso en las circunstancias más amenazadoras, Dios proporcionó a Israel un protector cuya fuerza era inmejorable. Para Sansón, este acontecimiento fue también un momento de revelación y confirmación de su misión divina. Cada vez que sentía una fuerza extraordinaria fluir a través de su cuerpo, recordaba su responsabilidad para con su pueblo y su Dios. Esta conexión entre Sansón y el poder divino fue un aspecto central de su vida y legado. No era solo un hombre con extraordinarias capacidades físicas, era un símbolo de esperanza y promesa divina de liberación para Israel. Sus acciones, impulsadas por una fuerza que sobrepasaba la comprensión humana, eran un testimonio vivo de que Dios todavía estaba obrando y obrando a través de su pueblo elegido. Por lo tanto, Sansón no caminó simplemente como un hombre entre los hombres, sino como un portador de la presencia divina, cuyas manos podían luchar contra los leones y conducir a su pueblo hacia la libertad y la restauración. Esta historia de valentía y fuerza sobrenatural continuó inspirando y fortaleciendo la fe de todos los que oyeron hablar de los hechos de Sansón, y sirvió como un poderoso recordatorio de las promesas y la fidelidad de Dios a Israel. A medida que Sansón se hacía joven, su destino continuó desarrollándose de maneras sorprendentes, a menudo desafiando las expectativas y normas de su propia cultura. Una de esas ocasiones fue su decisión de casarse con una mujer filistea, un acto que, a primera vista, parecía ir en contra de todo sentido común y tradiciones de su pueblo. Sansón, durante una de sus visitas a la ciudad de Timná, se vio cautivado por una joven filistea. Su belleza y su espíritu llamaron su atención,
y rápidamente decidió que ella sería su esposa. Esta decisión fue recibida con gran consternación por sus padres, que no podían entender cómo su hijo, consagrado a Dios desde su nacimiento y destinado a liberar a Israel, podía pensar en unirse a una mujer de un pueblo enemigo. Sin embargo, lo que parecía una transgresión era en realidad parte del misterioso plan divino. Dios estaba usando la elección aparentemente imprudente de Sansón para provocar una mayor confrontación con los filisteos. Este matrimonio sería el catalizador de acontecimientos que desafiarían el dominio filisteo sobre Israel. Sansón, guiado, quizás inconscientemente, por el Espíritu de Dios, caminaba directamente hacia el escenario donde comenzaría a cumplirse su misión. Los padres de Sansón, aunque inicialmente reacios, finalmente aceptaron acompañar a su hijo a Timna para pedir la mano de la joven filistea en matrimonio. El viaje fue tenso, con el peso de las implicaciones sociales y espirituales de esta unión pesando sobre ellos. Sin embargo, una vez que llegaron allí, procedieron con los arreglos, tratando de reconciliar sus sentimientos con su fe de que esto era de alguna manera parte del plan mayor de Dios. La boda se celebró en Timna y se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Sansón. No solo cruzó la frontera geográfica, sino también la cultural y espiritual, insertándose en el corazón de los territorios filisteos. La celebración de la boda, que duró varios días, fue motivo de gran celebración pero también de tensiones crecientes, a medida que comenzaron a surgir diferencias culturales y animosidades de larga data. Este acontecimiento fundamental no se trató solo de la unión de Sansón con una mujer filistea, se trataba de la intrincada forma en que Dios mueve las piezas en el tablero de la historia humana. A través de este matrimonio, Sansón quedó exactamente donde necesitaba estar para comenzar su lucha contra la opresión filistea, mostrando cómo los caminos de Dios son a menudo insondables y cómo Él puede usar todas las decisiones humanas, incluso las más controvertidas, para cumplir sus propósitos divinos. En el corazón de los territorios filisteos, durante el banquete de bodas de Sansón, se produjo un momento particularmente astuto y tenso, que reveló la sagacidad y la profundidad estratégica de Sansón. Conocido por su fuerza física, Sansón también poseía una mente aguda, capaz de tejer intrigas y desafíos que confundían e intrigaban a quienes lo rodeaban. Este rasgo salió a la luz cuando propuso un acertijo a los invitados a su boda, acertijo que se haría famoso por su complejidad y las consecuencias que conllevaría. Durante la celebración, que duró 7 días, Sansón, sintiendo tensión entre él y los filisteos, decidió lanzar un desafío intrigante. Se dirigió a los 30 filisteos elegidos para estar con él durante las festividades y les presentó un acertijo. El desafío era simple en la superficie, pero profundamente simbólico e ingenioso en el fondo. Sansón dijo: del que come salió la comida, y del fuerte salió la dulzura. Este acertijo, inspirado en su encuentro anterior con un león, al que había matado y luego encontrado miel en su cadáver, era una prueba de percepción e inteligencia. Apostó a los invitados a que si no podían descifrar el significado del enigma al final de la fiesta de bodas, deberían darle 30 mudas de ropa. Sin embargo, si lo hacían bien, Sansón les daría la misma cantidad. Los filisteos, confundidos y enojados por este desafío que amenazaba tanto su honor como sus posesiones, aceptaron la apuesta. A medida que pasaban los días, su frustración crecía, ya que la solución al enigma parecía cada vez más inalcanzable. Presionados por el tiempo y el riesgo de una costosa humillación, recurrieron a tácticas menos honorables para resolver el desafío. Al 6.º día, todavía sin respuesta, los filisteos obligaron a la esposa de Sansón, utilizando amenazas y súplicas. La presionaron para obtener la respuesta de Sansón, jugando con su lealtad y miedo. Bajo una intensa presión emocional, finalmente convenció a Sansón para que le revelara el secreto del acertijo. Traicionado por su propia esposa, Sansón vio la solución entregada a los filisteos el último día. Cuando los filisteos revelaron la respuesta, Sansón inmediatamente se dio cuenta de que había sido traicionado. En respuesta, cumplió la apuesta de una manera que nadie esperaba. Fue a Ascalón, mató a 30 hombres, tomó sus ropas y se las entregó a quienes habían descifrado el enigma. Este acto no solo resolvió la apuesta,
sino que también inició una serie de conflictos y venganzas que marcarían el inicio de hostilidades abiertas entre Sansón y los filisteos. Este episodio ilustra no solo la astucia de Sansón, sino también la complejidad de las interacciones entre él y los filisteos, marcadas por engaños, desafíos intelectuales y confrontaciones directas. Muestra cómo Sansón, aunque bendecido con una fuerza sobrenatural, también operaba a un nivel de astucia y estrategia que a menudo ponía a sus adversarios en jaque, haciendo de este episodio un vívido ejemplo de su capacidad para manipular y confrontar a sus enemigos. A medida que se desarrollaba la saga de Sansón, se encontró atrapado en una red de manipulación y traición que pondría a prueba su fuerza y fe de maneras que nunca había imaginado. Una figura central en este nuevo capítulo de su vida fue Dalila, una mujer cuya belleza solo era superada por su astucia. Sansón, ya conocido por su fuerza incomparable y sus hazañas heroicas, estaba a punto de enfrentar un desafío que no podía resolverse con la fuerza física. Dalila fue abordada por los líderes filisteos, quienes, exasperados y asustados por la destrucción que Sansón estaba causando entre ellos, buscaban desesperadamente una manera de someter a este hombre aparentemente invencible. Ofrecieron a Dalila una considerable suma de plata para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón, y ella, motivada tanto por la promesa de riqueza como por razones más enigmáticas, aceptó el encargo. Sansón, que amaba a Dalila, confió en ella imprudentemente, sin conocer sus verdaderas intenciones. En la comodidad y la intimidad que compartían, Dalila comenzó a presionarlo para que revelara el secreto de su fuerza. Ella lo interrogó repetidamente, utilizando su influencia y atractivo emocional para tratar de descubrir la verdad. Al principio, Sansón se desvió con respuestas evasivas y falsas, subestimando la perseverancia y la astucia de Dalila. Sin embargo, después de mucha insistencia y manipulación emocional, la capacidad de recuperación de Sansón comenzó a debilitarse. Impulsado por el afecto y quizás por el deseo de apaciguar a Dalila, finalmente reveló el verdadero secreto de su fuerza, su voto nazareo, concretamente el hecho de que nunca se había cortado el pelo desde que nació. Este voto no era solo un símbolo de su dedicación a Dios, sino la fuente de su poder divinamente otorgado. Dalila, ahora armada con esta información crucial, esperó hasta que Sansón se durmió en su regazo. Luego llamó a un hombre para que cortara las 7 trenzas del cabello de Sansón, rompiendo así su voto sagrado. Al despertar descubrió que sus fuerzas lo habían abandonado, representación palpable de cómo se había desviado de su camino y compromiso con Dios. Los filisteos, aprovechando su vulnerabilidad, lo capturaron fácilmente. Lo humillaron sacándole los ojos y llevándolo a Gaza, donde lo encadenaron y lo obligaron a trabajar como un animal, haciendo girar un gran molino en prisión. La traición de Dalila no solo privó a Sansón de su fuerza física, sino que también marcó una profunda pérdida espiritual y personal. Este oscuro episodio en la vida de Sansón sirve como un dramático recordatorio de que incluso los más fuertes entre nosotros son vulnerables a las fallas humanas y a las consecuencias de desviarse de los caminos divinamente ordenados. La historia de Sansón y Dalila es una narrativa sobre la confianza, la traición y las complejas interacciones entre el poder, el amor y el destino. En los capítulos finales de la tumultuosa vida de Sansón, encontramos al héroe israelita en su momento más vulnerable, pero también en su acto final de redención. Después de ser traicionado por Dalila y entregado a los filisteos, Sansón fue llevado a Gaza, donde fue cegado y encadenado. Allí, en prisión, lo obligaron a trabajar como un animal, haciendo girar un gran molino. Pero fue durante este periodo de oscuridad y sufrimiento que Sansón comenzó a reflexionar sobre sus acciones y su relación con Dios. Sansón, que había sido elegido desde su nacimiento para ser instrumento de Dios, se dio cuenta de la profundidad de su desviación del camino que le había sido asignado. En el silencio de su ceguera, se dirigió a Dios arrepentido, reconociendo sus faltas y pidiendo perdón. Oró no solo por la redención personal sino también por una última oportunidad para cumplir su misión divina. Mientras tanto, los líderes filisteos, orgullosos de su victoria sobre el otrora indomable Sansón, decidieron convertirlo en el centro de un gran festival en su templo. El templo estaba lleno de filisteos,
que se reunían para celebrar la derrota de su enemigo y adorar a su dios Dagón. Sansón fue llevado entre las columnas centrales del templo, para entretener y burlarse como si fuera un trofeo de guerra. En este escenario de humillación final, Sansón hizo una última oración a Dios. Con las manos extendidas, tocando las columnas que sostenían el templo, oró por fuerza por última vez. Pidió a Dios que lo fortaleciera nuevamente, no para venganza personal, sino para cumplir el propósito divino de su vida. Reconoció que a pesar de sus defectos, todavía podía ser utilizado como instrumento de la voluntad de Dios. Señor Dios, oró, acuérdate de mí. Te ruego que me fortalezcas solo por esta vez, oh Dios, para que de inmediato pueda vengarme de los filisteos por mis 2 ojos. En esta oración convergieron la fe y el destino de Sansón. Dios respondió a su llamado. Con toda la fuerza que volvió a él, Sansón empujó las columnas y el templo comenzó a temblar y desmoronarse. El templo se derrumbó sobre todos los que estaban dentro y alrededor de él, matando a más filisteos en ese momento de los que Sansón había matado en toda su vida. De esta manera Sansón cumplió su destino como instrumento de la justicia de Dios, incluso en su muerte. Su vida, llena de contradicciones y desafíos, refleja la complejidad de la humanidad y la capacidad de redención, mostrando cómo incluso aquellos que fracasan pueden ser utilizados para propósitos mayores. La historia de Sansón termina con un eco de la redención y el dramático cumplimiento del propósito divino, recordándonos que la verdadera fuerza proviene en última instancia de un corazón alineado con la voluntad de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. La historia de Sansón, con sus giros dramáticos, ofrece una rica narrativa de fortaleza, fe y redención. De héroe dotado de poderes sobrenaturales a hombre destrozado por la traición, y finalmente, a instrumento de la justicia divina, Sansón encarna la lucha entre los fallos humanos y la gracia redentora. Su vida nos recuerda que incluso los más imperfectos entre nosotros pueden ser utilizados para propósitos mayores cuando nos dirigimos sinceramente a Dios. Ahora que hemos explorado el tumultuoso camino de Sansón, preparémonos para profundizar en otra figura enigmática y fascinante de la Biblia, Melquisedec. Este misterioso personaje aparece brevemente en las Escrituras, pero su presencia tiene profundas implicaciones. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec bendice a Abraham de una manera que arroja luz sobre el sacerdocio eterno, que luego se asociaría con Cristo. En el siguiente vídeo, exploraremos quién fue Melquisedec, por qué su figura es tan importante para la teología cristiana y cómo se conecta con temas más amplios de la intercesión y la eternidad. Prepárese para desentrañar los misterios de Melquisedec y comprender cómo esta figura histórica todavía influye en nuestra comprensión de la fe, la bendición y el propósito eterno. No te lo pierdas.